A pasar a ver dictámenes. Vamos al 5.4. Predictamen recaído en el proyecto de ley 1150-2016 que propone modificar el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República con la finalidad de fortalecer el control parlamentario de la legislación delegada. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1150 propone la modificación del artículo 90 del Reglamento del Congreso, a fin de fortalecer el procedimiento de control político parlamentario en la legislación delegada. El control que hemos realizado a los 112 decretos legislativos emitidos al amparo de la Ley Autoritativa 30506, por la cual el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú, nos ha permitido experimentar en carne propia los problemas procedimentales generados por vacíos normativos del artículo 90 del reglamento. A diferencia de lo que señala el reglamento del Congreso con relación al control de los decretos de urgencia, que establece que en caso se decida por su derogación, es promulgado por el presidente del Congreso como ley. En lo que respecta al control de la legislación delegada, no se precisa cuál es el procedimiento a seguir. Esta imprecisión generó serios problemas procedimentales a nivel parlamentario que inclusive pusieron en riesgo de enfrentamientos innecesarios al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, cuando lo que se busca más bien en ambos poderes es que pueda haber un ánimo de colaboración. Algo sumamente relevante que no debemos dejar de señalar es que este Congreso, a diferencia de los anteriores que abdicaron del poder de control que le otorga la Constitución Política como titular de la función legislativa, permitiendo con su omisión funcional que el Poder Ejecutivo use y abuse de las facultades que le fueron delegadas, y a pesar del vacío normativo y sin contar con ninguna práctica parlamentaria que ayude a identificar qué procedimiento debía seguirse para extirpar el ordenamiento jurídico, un decreto legislativo contraventor por la vía del control parlamentario optó por enviarlas al Poder Ejecutivo una vez aprobadas las derogaciones o modificaciones a los decretos legislativos para que se puedan promulgar. De esta experiencia hemos aprendido mucho. Antes de este Congreso, el Parlamento no ejercía de manera eficaz la función de control de legislación delegada, abdicando el poder que le otorga la Constitución Política como titular de la función legislativa y permitiendo que el Poder Ejecutivo emita decretos sin control posterior, afectando con esta desidia parlamentaria los principios básicos en los que se fundamenta un Estado de Derecho. Por ello, consideramos necesario regular el procedimiento. Y luego del análisis de los fundamentos de los principios básicos de colaboración entre los poderes, se propone que solo en los casos de derogatoria total o parcial de los decretos legislativos el presidente del Congreso los promulgue como ley, al igual como sucede en los casos de la derogatoria de los decretos de urgencia. Señores congresistas, en buena cuenta, ¿qué es lo que sucede? Nos hemos percatado con la revisión de los decretos legislativos que si el Parlamento deroga de manera parcial o total uno de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, esa derogación tiene que ir al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo puede hacer o puede observar la misma, haciendo que retornen al Parlamento. Y solo si el Parlamento insiste, puede o procede su promulgación de parte del presidente del Congreso. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Estamos proponiendo en buena cuenta que en caso específico de una derogatoria total o parcial, más no de modificación, el presidente del Congreso pueda directamente promulgar esa derogatoria parcial o total del decreto legislativo. Como sucede en el caso de los decretos de urgencia, si el día de hoy nosotros vemos que hay un decreto de urgencia que es inconstitucional, la Comisión de Constitución opina al respecto, esto se va al Pleno del Congreso, y si el Pleno del Congreso decide derogarlo, es, en este caso, la presidenta del Congreso la que publica la derogatoria. No tiene que ir hasta el Poder Ejecutivo, sino que directamente va a su publicación. Inicialmente, el proyecto contemplaba que la publicación la pueda hacer la presidenta o el presidente del Congreso, sea en caso de derogatoria total, derogatoria parcial o modificación. Sin embargo, haciendo una reflexión durante estas semanas, el tema de la modificación podría ser un exceso. En ese sentido, para tratar de ser lo más claro posible, lo que se está proponiendo es que cuando haya una derogación total o parcial, sea el presidente del Congreso el que pueda publicarlo, al igual que en el caso de los decretos de urgencia. Pero si es que hay una modificación del decreto legislativo, sí
siga el camino natural, que es ir hasta el Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo pueda utilizar, en todo caso, la facultad de observar la norma. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué, teniendo tantos proyectos de ley en la Comisión de Constitución, les invito a que podamos votar este dictamen? Porque creo que teniendo tan fresca la experiencia que hemos tenido de revisar 112 decretos legislativos, no podemos pasar en alto la terrible situación en la que estamos. Al día de hoy hay como 39 decretos legislativos que están pendientes de ser analizados en el Pleno. Y evidentemente los plazos se alargan muchísimo cuando después de ser analizados en el Pleno tienen que ir hasta el Poder Ejecutivo para ser discutidos, o mejor dicho, para ser analizados y en su oportunidad retornados al Congreso para que, si es que lo tenemos a bien, insistamos en el mismo. En ese sentido, la fórmula legal que se propone es la siguiente, antes de darle la palabra al congresista Velázquez Gesquén. Dice, procedimiento de control sobre la legislación delegada, artículo 90. El Congreso ejerce control sobre los decretos legislativos que expide el Presidente de la República en uso de sus facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política, de acuerdo a las siguientes reglas. C. La comisión informante presenta dictamen en un plazo no mayor de 10 días en el caso de que él o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de delegación de facultades otorgado por el Congreso, y acá viene la parte nueva. Recomienda su derogación total o parcial o su modificación consignando en ambos casos un texto normativo, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento es puesto a debate y votación en la siguiente sesión del Pleno o de la Comisión Permanente en caso de receso parlamentario. Literal D. El texto normativo que deroga un decreto legislativo una vez aprobado por el Pleno o la Comisión Permanente es promulgado por el Presidente del Congreso de la República como ley. El que modifica un decreto legislativo es enviado al Presidente de la República para su promulgación. Me pide la palabra el congresista Velázquez Gesquén. Presidente, yo estoy de acuerdo con la propuesta normativa porque ha sido mejorado. En el anterior dictamen, la modificación de un decreto legislativo se dejaba a la publicación de la Presidenta del Congreso y eso sí me parecía absolutamente inconstitucional, toda vez que la promulgación por parte del Poder Ejecutivo en el sistema de equilibrio de poderes es en la práctica no es una mera formalidad, sino es un control que se realiza interpoderes públicos. Entonces, no es lo mismo la naturaleza jurídica de un decreto de urgencia, que es una facultad constitucional del Presidente de la República, a las facultades que nosotros deleguemos por tiempo y materias al Poder Ejecutivo. Entonces, la naturaleza jurídica de ambas normas son absolutamente diferentes. Por eso es que en la experiencia que hemos tenido, si nosotros delegamos una materia al Poder Ejecutivo y consideramos que ya sea porque infringió la Constitución o porque se excedió de la materia delegada, nosotros derogamos el decreto legislativo, me parece que es innecesario que lo volvamos a enviar al Poder Ejecutivo para que lo observe, venga y nosotros tengamos la misma posición. Entonces lo debe promulgar la Presidenta del Congreso. Y ahora veo que se ha modificado el texto, porque yo tenía una observación. El que modifica un decreto legislativo es enviado al Presidente de la República para su promulgación. A mí me parece que esa es la reacción correcta, porque el Ejecutivo tiene que hacer el control. Al Presidente sobre esta modificación tiene el derecho de presentar sus observaciones y nosotros podemos insistirlas, allanarnos y luego, después de la insistencia o el allanamiento, podemos tomar la decisión de promulgarlo directamente por parte del Congreso. Pero tiene que haber control sobre lo que el Parlamento modifica, porque si lo dejamos abierto, dejaríamos el camino para que una norma aprobada por el Congreso o un criterio aprobado por el Congreso no sea objeto de control, sino directamente sea promulgado por el Congreso. Por eso me parece muy bien la nueva redacción que se ha planteado, presidente. Gracias, congresista Velázquez Gesquén. Congresista Mulder. Presidente, efectivamente este es un tema en el que la lógica indica que, siendo una facultad delegada, en el momento en el que hay un desacuerdo sobre el objetivo de la delegación por parte del Congreso al Poder Ejecutivo, y esta es expresada en un voto en el Congreso, no tenga que nuevamente ser enviado al Poder Ejecutivo porque justamente se le delegó una facultad en la que
la verdadera prerrogativa descansa en el Congreso de la República. Y parece también pertinente que si se trata de una modificación, entonces el tema sí sea consultado para que se expresen los puntos de vista de parte del Ejecutivo sobre ese tema. Pero esto último tendría que también comprender dentro de lo que ya se consigna en el párrafo, en el primer párrafo, en el C, sobre el concepto de derogación parcial. Ahí tendría que explicarse si la derogatoria parcial es una modificación o incluye la derogatoria total, porque lo que se está estableciendo en el inciso D es que si se propone una derogación, entonces simplemente lo promulga el presidente del Congreso. Pero si la derogación es parcial, ¿qué promulga el presidente del Congreso? ¿Solamente la parte en la que se deroga y la otra parte se va en consulta? Tendría que establecerse, presidente, ahí todavía un mecanismo. Lo que quedaría claro, o por lo menos interpretativo, es que solamente la derogación total es la que promulga el presidente del Congreso. La parcial, supongo que la parte no derogada de la parcial tendría que ser enviada al Ejecutivo para que la promulgue, y la parte derogada tendría que separarse. No sé, es un tema complicado. Habría que profundizar un poco al respecto. Y me pareció también, presidente, en su intervención oral, haber escuchado que los decretos de urgencia también podían estar en este tema. No sé si era una propuesta súbita o un error de mi parte de percepción. Me pareció haber escuchado que usted mencionaba como ejemplo también el tema de los decretos de urgencia. No tiene nada que ver, efectivamente, porque los decretos de urgencia sí son una prerrogativa del presidente de la República. Obviamente sujeta a control por parte del Congreso, pero tiene una normatividad distinta, presidente. Gracias, congresista Mulder. Solamente una precisión. Cuando me refería al decreto de urgencia es que en el caso del decreto de urgencia ya está regulado que si nosotros, por ejemplo, encontramos alguna inconstitucionalidad y decidimos derogar el decreto de urgencia, no va hacia el presidente, sino que el mismo presidente del Congreso lo publique. Entonces, lo que estaríamos haciendo es estandarizar. Antes de darle la palabra al congresista Trujillo, sí, creemos que se necesita hacer una precisión en el texto en el sentido de que tanto una derogación total o una derogación parcial sea la que se publique directamente y solo la modificación que se vaya hacia la presidencia, hacia el Ejecutivo. Congresista Trujillo. Gracias, presidente. Entendiéndose que los decretos legislativos obedecen a la delegación de facultades del Congreso, coincido plenamente con el dictamen y un poco en la misma línea del congresista Mulder, hacer la precisión en el inciso D, en donde nosotros consignamos el texto normativo que deroga total o parcialmente. Esa precisión debería hacerse para evitar de que se hagan algunas interpretaciones que podrían afectar el sentido del proyecto que nosotros el día de hoy estamos debatiendo. Queda claro que la delegación de facultades en el control político que nosotros realizamos como Congreso de la República, tenemos tres alternativas: derogación total, derogación parcial, que obedecerían a que esto tendrían que ser promulgados y publicados por él o la Presidenta del Congreso, y tan solo quedaría vigente el tema de la modificación. Nosotros en los últimos días hemos tenido claros ejemplos, como el caso del decreto legislativo 1305 INEN, en donde el Ejecutivo ejerció el veto presidencial y esperó hasta el último día hábil para poder, que tenía para promulgarlo, devolviéndolo al Congreso. Y lógicamente el Congreso tuvo que hacer la publicación que correspondía conforme a ley. Otro ejemplo es la ley que modifica el decreto legislativo 1319, que establecía medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. En este caso, el Poder Ejecutivo simplemente dejó pasar el plazo para la promulgación y tuvo que ser promulgada finalmente por el Parlamento. Entonces, presidente, para finalizar, quisiera que, a fin de evitar interpretaciones que pudieran distorsionar el sentido de esta norma que debatimos, se haga esa precisión, el mismo que guarda sentido con el inciso C del artículo 90, en donde se incluye su derogación total o parcial, para que en el inciso D se consigne de la misma manera que deroga total o parcialmente. Esa es la precisión que debería hacerse, presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna otra intervención?
Se les está acercando entonces un texto sustitutorio que paso a leer en este momento. Procedimiento de control sobre legislación delegada, artículo 90. El Congreso ejerce control sobre los decretos legislativos que expide el Presidente de la República en uso de las facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas. Más adelante, el literal C. La comisión informante presenta dictamen en un plazo no mayor de 10 días en el caso que él o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación total o parcial o su modificación, consignando en ambos casos un texto normativo, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento es puesto a debate y votación en la siguiente sesión del Pleno o de la Comisión Permanente en caso de receso parlamentario. D. El texto normativo que deroga total o parcialmente un decreto legislativo, una vez aprobado por el Pleno o la Comisión Permanente, es promulgado por el Presidente del Congreso de la República como ley. El que modifica un decreto legislativo es enviado al Presidente de la República para su promulgación. Es evidente, señores congresistas, que esta propuesta difícilmente vaya a ser aplicada para la delegación de facultades que estamos viendo el día o en estos meses. Sin embargo, sí considera importante que legislemos sobre la materia porque nuevamente va a pasar el tiempo y nos vamos a olvidar de este tremendo problema que estamos teniendo en que, no obstante que la Comisión de Constitución está aconsejando, recomendando la derogación de una serie de dispositivos, el proceso es sumamente largo y lo que más llama la atención aún es que, haciendo caso omiso de las recomendaciones que está haciendo la Comisión de Constitución, el propio Ejecutivo está reglamentando algunos decretos legislativos que ya hemos recomendado su derogación. En ese sentido, si les parece bien, sometemos a votación este dictamen para que se pueda ver en el pleno correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Costa. Abstención. Congresista Beteta. A favor. Congresista Modesto Figueroa. A favor. Congresista Gilmar Trujillo. A favor. Congresista Cancio. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Mulder. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia, ha sido aprobado por mayoría, con 10 votos a favor y una abstención. Muy bien, vamos a pasar a ver el siguiente punto.